Albert Einstein decía, triste nuestra época, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y bueno, pues es que podríamos hablar infinidad sobre la interpretación, porque somos mundos interpretativos, cada quien ve las formas de diferente manera y lo importante es llegar a acuerdos. Y en esto, pues el tema de las leyes, la experiencia para consensar, tenemos un invitado que tiene ya una amplia trayectoria y quién mejor que él para presentarse. El día de hoy en Fabulari nos acompaña Luis Alberto Martín Capistrán. ¿Cómo estás? Hola, hola Yuli, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí y gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, pero yo sé que has estado en muchos cargos, en muchas direcciones, en muchos consejos, fuiste presidente de Coparmex. Preséntate tú mismo, por favor. Oye, de manera breve. Sí, claro, claro. Soy una persona, perdona en hablar en primera persona, pero soy una persona muy participativa que me gusta mucho involucrarme en muchos temas de la vida común. He participado en el Colegio de Abogados, he sido presidente de Coparmex, he participado en muchos organismos, en el Consejo Ciudadano de la Participación Democrática, en el Observatorio por la Equidad de Género, por ejemplo, soy vicepresidente, en el Observatorio Ciudadano, en el Observatorio por la Seguridad Pública, en una serie de situaciones en donde pienso que como ciudadano, como gente que tenemos que vivir en la comunidad, pues tenemos que involucrarnos en muchos temas que nos competen a todos. Y deberíamos. hacer es una forma de participar y canalizar nuestros esfuerzos en cosas positivas, pues es una forma de participar positivamente. Entonces, he tenido oportunidad de participar en muchas cosas. Actualmente, además de que me dedico al tema empresarial, soy abogado, tengo mi despacho, doy asesorías, doy consultorías, hago trámites judiciales y actualmente tuve el honor de ser invitado para dirigir la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y posgrado de la Universidad Cristóbal Colón, entre otras cosas por ahí que... Entre actividades. otras. Oye, fíjate que escuchándote me acuerdo de esta frase, ¿de qué te quejas? De lo que no asumes responsabilidad. Y cuando nos quejamos de la inseguridad, la economía, la sociedad, ¿qué hacemos? Porque a fin de cuentas somos un sistema y todo nos está impactando y tú, bueno, estás muy inmerso en uno y otro organismo a través de los cuales podemos aportar a que construyamos acuerdos y responsabilidad. Eso es. Uno puede ir al café y quejarse, uno puede lamentarse, uno puede platicar con alguien y estar en un constante quejarse. Y criticar, que a la gente le sale re bien. Que eso es muy común, ¿no? Sí. Es que se ha vuelto, vuelto, gusto. Oye, se ha vuelto inclusive un tema cultural ya. O sea, la crítica para algunos es una práctica deportiva. Sí, es algo, pero es algo habitual ya, es de todos los días, ¿no? Si y como fuera constructiva. Si hoy no he criticado, mi día no puede concluir tranquilamente, ¿no? Pero precisamente, en lugar de estar criticando, yo creo que debemos de proponer. Y para proponer y que nuestra propuesta se haga efectiva, que sea algo en donde que trascienda, que sea en beneficio de muchos, de otros, de nosotros, pues hay que participar. Fíjate, Yoli, que cuando tengo la oportunidad de ser papá, nace mi primer hijo, Luis, que acaba de cumplir 18 años ya. Después nace mi hijo Fernando, y me doy cuenta que estamos viviendo en una sociedad que cada vez se pone un poquito más compleja. Una sociedad maravillosa, en un mundo maravilloso, en una ciudad donde vivimos hermosa, en un estado que tiene todo, pero muy compleja. Cada vez hay temas muy complejos. Como tú lo decías, en el tema de la seguridad, de la calidad educativa, de la formación de los jóvenes, de los valores, de los principios, la intervención inclusive que la iglesia tiene en la formación, en las distintas iglesias, ¿no? Claro. En la formación de los principios y los valores de los ciudadanos, de los seres humanos. Y ahí es cuando digo, si ya tengo un par de hijos, tengo que procurar participar en lo que se pueda, en lo que yo pueda contribuir, humildemente, por supuesto, y en la medida de mis posibilidades o mis capacidades, que no son tantas, pero participar y hacer algo. Es ahí donde me empiezo a involucrar en muchos organismos, en muchas organizaciones, y tuve oportunidad de presidir Coparmex, por ejemplo, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es un sindicato de patrones, un gremio que aglutina a empresas y empresarios, con el objeto de procurarse beneficios entre ellos mismos, pero también ser un ente participativo en la sociedad. Si, por ejemplo, si el gobierno va a generar impuestos, pues los empresarios, que somos los que lo pagamos o son los que lo pagan, pues tienen que decidir si es correcto, si no es correcto. Y si se decide que sí se va a pagar,
bueno, entonces hay que buscar la forma de estar supervisando un poquito en qué se está gastando, en qué se está invirtiendo que se escuchen las dinero. voces. Correcto, correcto. Que no seamos un grupo de personas o una sociedad sumisa que nada más estemos a expensas de que lo que nos digan lo tenemos que hacer. Yo creo que cuestionar el por qué, cómo, cuándo, quién tomó la decisión, cómo se llevaron a cabo los arreglos, los acuerdos o cómo se van a implementar algunas cosas, es parte de esa inquietud que todos como ciudadanos debemos de tener y por lo tanto buscar participar. Así que pues aprovechamos este espacio para invitar a la gente que nos ve para que participe, ¿no? Claro, cuando construimos juntos es mucho más enriquecedor y la diversidad nos enriquece cuando sabemos observar y escuchar e integrar diferentes puntos de vista. Es cuando suceden las mejores cosas en la familia, en la empresa, en los equipos, en la sociedad. El tema es abrir el espacio para escuchar y acercarse a conversar y ponerse en acción con estos acuerdos. Fíjate Julieta, que recientemente estaba yo leyendo un libro que habla un poco de la historia de México y bajo la perspectiva del autor, es decir, una visión muy personal de él. Y comenta que el diseño educativo en nuestro país, desde maternal, primaria, secundaria, bachillerato y la propia universidad, la famosa autonomía universitaria, le da la potestad muchas veces a las universidades, por ejemplo, hablando de ese rango educativo, de generar sus propios planes y programas de estudios. Lo que significa que una universidad puede tener una forma de enseñar a los jóvenes el conocimiento de cualquier disciplina y otra universidad también de manera distinta. Pero cosa curiosa, es si en una universidad, por ejemplo, vamos a hablar de la Facultad de Derecho. Si en una universidad está el grupo A y el grupo B y ambos están estudiando la misma materia, ambos grupos con distintos maestros, aprenden también de manera distinta. Por supuesto. No obstante que son en la misma línea porque es un mismo programa de estudios. Claro. Esto si lo multiplicamos a todas las ramas del conocimiento, a todas las escuelas, a todos los rangos, hace que pareciera que en este país estamos diseñados para pensar distinto. Y algo que nos ha costado mucho, mucho trabajo, pues en los últimos años, y estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo, es ponernos de acuerdo. Hace poco posteé una frase en el Facebook y alguien comentaba por ahí, una persona además con una capacidad intelectiva muy, muy interesante, y me dice, oye, ¿y para qué quieres que nos pongamos de acuerdo? La realidad es que si nos pusiéramos de acuerdo para hacer muchas cosas, la vida sería mucho más fácil. Avanzaríamos más, trabajaríamos menos, podríamos lograr más cosas. La vida es sencilla, los complicados somos nosotros. Efectivamente, cuando de repente en un grupo de 3 personas no podemos ponernos de acuerdo, en un grupo de 5 menos, en un grupo de 10 es más difícil. No podemos ponernos de acuerdo. Sí, la relación de pareja es el ejemplo evidente en donde hay que saber consensuar, hay que saber dar concesiones, recibir, bajar la guardia, escuchar, entender y reflexionar mucho lo que nuestra pareja siente, entiende o cómo nos ve, ¿no? Por supuesto. Sí, son temas muy, muy interesantes. Y por eso precisamente, haz de cuenta que participar y formar parte o integrarte en los elementos de la comunidad, pues es bueno. Por supuesto, y yo creo que es algo en lo que todos en algún momento debemos de acercarnos, aportar, construir, porque en este mundo vivimos y a esta sociedad pertenecemos. Cuéntame, por favor, cuando me dices que estás inmerso en el mundo de las leyes, ¿a qué edad descubriste que esa era tu vocación? Si es tu vocación, o a qué edad dijiste, yo voy, eso es lo que quiero. Pues fíjate que ese es un tema curioso. Yo decidí ser abogado desde que estaba en el bachillerato. A mí me gustaba el tema de las leyes, no les entendía muy bien. De hecho, me acuerdo que cuando fui a la universidad a inscribirme, le dije a la señorita que estaba tomando nota de la inscripción, le dije, señorita, yo quiero inscribirme porque quiero ser licenciado penalista. Y ella me platicó y me dijo, no, así no funciona esto. Vas a estudiar la carrera de Derecho y vas a estudiar 40 materias en las que viene Derecho Penal, Civil, Administrativo, Laboral, etcétera. Y ahí entendí un poquito cómo funciona esto. Todos los profesionistas, todos los profesionales de cualquier disciplina, bueno, van acumulando conocimientos en distintas áreas que tienen que ver con un conocimiento común para lograr ser un profesional de esa materia. Ahí entendí, desde el bachillerato me gustaba mucho entender el porqué de las cosas, las leyes, cómo funciona. Me gusta mucho reflexionar. Tuve la oportunidad de estudiar Derecho aquí en Veracruz, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y cuando te vas involucrando cada vez en estos temas, pues le vas agarrando como que más amor. O sea, te vas dando cuenta que lo que uno puede aprender es tan poquito de un universo tan grande que es cuando dices, tengo que seguir estudiando un poco más para
pues de ese universo más grande, tener como que más elementos, claro, difícilmente nos alcanza una vida para entender todo el conocimiento de una rama disciplinar, ¿no? Estudias y dices, pues yo solo sé que no sé nada. Correcto, y esa frase es muy cierta, ¿eh? Mientras más avanzas te das cuenta que hay más y cada vez sabes menos. Entonces, es como que es un tema personal, pues voy a seguir. Pero además, te platicaba yo hace un rato también de mis hijos. Una de las inquietudes cuando uno es papá, pues es querer trascender un poco e influir de manera muy positiva en la formación en el caso de mis hijos. Y yo decía, bueno, si yo voy a terminar la carrera y voy a seguir estudiando, seguramente eso puede incidir o trascender en la vida de mis hijos, que entiendan que no basta con que seamos los que tuvimos oportunidad de ir a la universidad, porque no es algo que todo el mundo pueda, pero no basta con llegar a un grado, sino hay que seguir otro, hay que seguir subiendo, y hay que aspiracionalmente en esta vida no bajar la guardia. No sé, y esa parte sí no la sé, te soy muy sincero, hasta cuándo tenemos que parar, pero yo creo que debemos seguir avanzando, porque desde hace mucho tiempo, y precisamente cuando empiezo a estudiar Derecho, como que me queda el concepto de que empezamos una carrera contra la vida. O ella nos gana o nosotros agarramos la posición que nos toca. Entonces, si todos los días estamos avanzando, bueno, estamos haciendo un buen papel. Nos podemos quedar parados. ¿Te acuerdas aquella frase de las vacas que se quedan viendo el tren cuando pasa en el prado? Bueno, puede ser parte del tren ese que está caminando, echando humo, haciendo ruido y avanzando, o parte de aquellos espectadores que solamente ven lo que está pasando y son los que principalmente se dedican pues, a criticar, a opinar o a estarse quejando constantemente. Claro, pero de alguna manera se estancan, y así como el agua estancada se pudre, la gente también se enferma, se frustra, se queda, y nuestro reto, como bien dices, es estar en movimiento de acuerdo a aquello que nos motiva, que hace que la mirada te brille, que te compromete, que te apasiona, no tanto como la parte de, yo quiero más, sino yo puedo ser mejor, y así lo vamos sintiendo, ¿no? Y además, fíjate, Yuli, que el derecho es un tema fascinante para los que nos gusta. Pero hasta los que no les gusta también, porque es parte de la vida en sociedad, ¿no? Es decir, oye, la relación de pareja se rige por el tema del matrimonio. Oye, que la relación de pareja del mismo sexo, hoy es un tema que está de moda. La legalización de la marihuana, el tema de los medios de comunicación, la reforma energética, la relación laboral que todo mundo tiene, también se rige por el tema de las leyes. Y si vemos todo lo que tiene que ver en la convivencia de los seres humanos en la sociedad, está regulado por una ley. Por lo tanto, si lo entiendes así, ves que el derecho es apasionante. O sea, la relación del patrón y el trabajador, la relación del medio de comunicación la relación del esposo con la esposa, la relación del papá con el hijo, abarca muchos temas. Y en los últimos años hemos estado viviendo un proceso reformador muy interesante en este país. Un proceso reformador que algunos han pensado que hasta es un poco excesivo, es decir, se han reformado muchas leyes y ha habido muchos cambios. Y eso hace que uno se tiene que involucrar más, eso hace que uno tiene que estudiar más. Y hay criterios nuevos. Claro, en ese punto donde platicamos que es difícil que la gente se ponga de acuerdo, haz de cuenta que un juez, por ejemplo, decide de una forma y otro juez decide de otra forma en relación a un tema donde el punto es el mismo, con distintas personas. Así es. Y esos criterios distintos hace pues que de repente se tenga que emitir un criterio final, que es el que va a prevalecer, que muchas veces no es el que más nos convence, sin embargo es el que va a imperar para resolver cuando haya un conflicto. Ese criterio es el que se va a aplicar. Y ahí entiendes que el derecho es una rama del conocimiento muy interesante. Muy dinámica con la sociedad. Pero dime una cosa, porque entiendo que es tu vocación y tu pasión. Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser abogado? Mira, ser abogado no es fácil, ¿eh? Tiene sus bemoles y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí. Empecé a trabajar, puse mi oficina cuando tenía 22 años. Me dedicaba yo a... O sea, recién estrenadito. Sí, recién desempaquetado. Sí. Y me dediqué a la cobranza. Fíjate que era yo abogado de varios bancos y me dedicaba yo a cobrar créditos hipotecarios. La gente que no podía pagar su coche, antes de demandarlos, los citábamos para platicar con ellos, las tarjetas de crédito, etcétera. Y teníamos muchos clientes, o sea, es decir, el banco nos mandaba muchas cuentas para cobrar.
estaba asociado con otros dos excelentes amigos. Y yo atendía a las personas. Llegaba a la oficina a las 9 de la mañana y platicaba con el primero, que no había podido pagar el crédito hipotecario por tal situación. Y a las 9:30 el que no había podido pagar el coche. Y a las 10 el que no había podido pagar esto. Y a las 11, y de repente acababa yo a las 8 o 9 de la noche y decía yo, bueno, qué vida tan complicada, tenía 22 años. Qué difícil, y sale uno con una especie hasta de depresión, pues estar escuchando 8 horas de problemas ininterrumpidos. Claro, sí. Ahí entendí que esa era una parte muy difícil, como seguramente le pasa a los doctores, a los ingenieros, a los arquitectos. Sí. Y poco a poco uno tiene que aprender a entender los problemas de sus clientes, a afrontarlos con mucha responsabilidad, pero nunca asumirlos para sí. Porque si uno los asume para cada uno, pues se convierte en una persona muy aprensiva que, pues bueno, puede llegar hasta el borde del suicidio, por ejemplo, ¿no? Pues, tantos problemas y cargando tantas preocupaciones. Esa es una de las partes difíciles de los abogados. Cuando un cliente va contigo, pues te encomienda su vida, su patrimonio, la responsabilidad, el tema de los hijos, por ejemplo, ¿no? O el papá que está peleando la custodia de sus hijos porque la mamá no lo deja ver porque no le da dinero. Y el papá, pues aspiracionalmente, emocionalmente, sentimentalmente quiere estar con sus hijos, pero la mamá no los deja. Y entonces confía y le da toda la esperanza, o pone todas sus esperanzas en el abogado, porque él le va a conseguir ese espacio de convivencia con sus hijos. Como si tuvieras una varita mágica. Cargar esa responsabilidad no es un tema fácil. Pero así como esto, hay muchos casos. Los que son jueces, magistrados y asumen así como que roles de asuntos importantes, pues tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Uy, es que eso es todavía un poquito más complejo. Un poquito más complejo. Oye, y toda esta labor que has hecho, toda esta preparación, ¿no? La licenciatura, la maestría, el doctorado y tantas horas de vuelo, ¿a ti en quién te ha transformado? ¿En una persona más que y menos cómo? Mira, Julieta, te voy a contestar con un ejemplo que me sirvió de mucha reflexión. En esas épocas en las cuales, por cuestión de trabajo, tenía yo mucha actividad, haz de cuenta que me tocaba hacer lanzamientos. Los lanzamientos son cuando la gente ya pierde su casa, pues llega el abogado con la gente del juzgado, llega con el camión de la mudanza, con la policía, y a la hora que sea abren la puerta de la casa, si no quieren abrir se rompe la chapa, entran, se cargan las cosas, se suben a un camión y se llevan a donde la persona decida. Y si la persona no está en la casa o no hay nadie, no importa, se sacan las cosas y se van a guardar a un lugar. Por alguna causa o por cuestión de trabajo llevamos a cabo muchos lanzamientos. Al principio, bueno, eran muchos nervios, después un poco menos, nos empezamos a acostumbrar, empezó a ser algo normal y podíamos tener 4, 5, 6, 8 lanzamientos en un mes. Alguna ocasión me tocó llegar a lanzar en una casa donde vivía una señora adulta mayor, y pues para ellos es un gran problema, ¿no? Para uno puede ser un trámite más, pero para la persona que está siendo lanzada le marca la vida. Es algo que lo va a recordar y tu imagen la va a tener siempre. Y alguna ocasión después de eso me toca platicar con un sacerdote y le pregunto, padre, ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Estoy bien o no estoy bien? Padre, me voy a ir al infierno por todo eso que estoy haciendo. algo así, porque es un tema de el acto reflexión. De conciencia, claro, sí. Y el padre me dijo, dice, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Me dice, tú estás haciendo cumplir la ley, y el que no puede, el que está siendo objeto de esto es porque no cumplió, porque falló, porque se comprometió de más, o porque no asumió sus responsabilidades. No pudo, ¿no? Sí. Ahí lo entendí. Y esto me invitó mucho a la reflexión para entender que esto de la abogacía es una profesión donde el sentido de responsabilidad y el sentido ético tiene que estar a flor de piel permanentemente, donde tiene que ser uno una persona confiable, tiene que ser una persona honesta, tiene que entender que cuando te dan la responsabilidad de manejar, por ejemplo, dinero ajeno es un tema sagrado, es decir, donde cuando la gente te encomienda sus emociones, su esperanza, su ilusión, son temas que debes tener mucho cuidado y mucha sensibilidad. Y yo creo que ahora con las horas de vuelo, como tú dices, que no son tantas, porque bueno. Yo creo que sí, eso es muy bueno, ¿no? Con las horas de vuelo y con el tiempo que ha pasado, yo creo que va saliendo una persona muy sensible, va saliendo una persona que entiende más o menos el mundo un poquito, que intenta, en mi caso, que estoy intentando procurar madurar de vez en cuando, lograr eso que ha de ser muy difícil, pero aspiracionalmente algún día yo creo que lo podemos lograr. Y ahora, precisamente, cuando me invitan al área de la academia,
en trabajar en la formación de jóvenes abogados, pues esa buena experiencia, esa experiencia difícil, esas cosas que han pasado, es lo que uno intenta transmitirle a los jóvenes, para que nuestros futuros abogados o las generaciones de jóvenes abogados, pues tengan principios, tengan ética, tengan valores, tengan una visión muy humanista de las cosas, y que entendamos que trabajar, si bien es cierto, lo hacemos por dinero, porque todos trabajamos por dinero, es una realidad, no debe ser el motor. Bueno, no todos, ¿eh? Seguramente. Están las ONGs que dicen, órale, va. Claro, yo diría por riqueza, porque la riqueza es algo más que el dinero. ¿No? Sería, los que trabajan por dinero, vamos a ponerlo así, no deben de ver el tema del dinero como el factor principal. Lo deben de ver, como tú muy acertadamente dices, por la riqueza esa de formación, de crecimiento, de participación, de dar, de inclusive los que han podido acumular algo, hasta devolver un poco de lo que están, de lo que han recibido, para que ese ciclo virtuoso de la vida, bueno, te haga una persona de bien, y seguramente el día que Dios te llame a cuentas te vas a morir contento, ¿no? Pues entregas buenas, ¿no? O por lo menos entregas buenas cuentas. Oye, Luis Alberto, pues en realidad el tiempo siempre es muy corto para estas conversaciones, y dime una cosa, este sujeto significativo, ¿por qué? Cuéntame brevemente de esto. En la vida mi papá me enseñó que hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces... ¿Ya sembraste el árbol? Sí, por supuesto. Ya sembré un árbol y he sembrado varios. Ya tuve 2 hijos maravillosos y tengo 4 libros. El Derecho Procesal Constitucional, el Formulario de Juicios Civiles, las garantías civiles, las garantías individuales y sociales comentadas, y los derechos fundamentales en México. Haz de cuenta que me gusta mucho, me gusta también incidir un poquito en este tipo de cosas, y es parte de esa idea que traigo, no sé si loca, no sé si normal, no sé si todos sean así, pero de querer participar y de querer aportar. Entonces, para sobrevivir a este mundo hay que estar un poco loco. Sí, lo suficiente o lo necesario, mejor dicho, ¿no? Cada quien. Sin exagerar mucho. Oye, y bueno, pues al son de la canción que podría ser el soundtrack de tu vida, pues muy a tu manera, con toda esta experiencia, con todas estas vivencias, con toda esta preparación, si la humanidad entera, toda, tuviera la oportunidad de escucharte, pero solamente un minuto, que es lo que nos resta del programa, ¿qué les dirías? Pues les comentaría que debemos de procurar ser mejores todos los días, de sacar las cosas buenas que tenemos, de no pensar egoístamente en nosotros nada más, de procurar ponernos de acuerdo y de entender que esta vida es pasajera y que el poco tiempo que tenemos en este mundo, pues lo debemos disfrutar intensamente, con responsabilidad, lo debemos disfrutar de la mejor manera y dar mucho de nosotros. Yo creo que si damos mucho de nosotros y damos lo mejor, a todos nos va a ir muy bien, porque imagínate que yo reciba cosas buenas de ti y tú recibas cosas buenas de mí, y entre nosotros hagamos este ejercicio, yo creo que nos puede ir muy bien y sería un mundo utópicamente padrísimo, ¿no? Te quedaré sin trabajo. Seguramente buscaría yo otro. Exacto. Algún día quise estudiar psicología, entonces podría dedicarme a eso también. Claro que sí, pero ahorita lo que haces es como para llegar a ese punto. Correcto. Pues muchísimas gracias por compartirnos. Al contrario, gracias por la invitación. Toda tu expertise. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Y bueno, pues para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, la vida es muy sencilla, nosotros somos los complicados. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde y seguramente mejoraremos en todo momento nuestros entornos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Fabulario.